Buen día, mi nombre es Jazmín Peña Ruiz. Hoy, a casi 3 años de uno de los peores desastres naturales que han afectado a Mascota, Jalisco, nos encontramos en la privada cerca del Cebeta 31. Considerada una de las áreas más afectadas por el huracán Patricia en la madrugada del 24 de octubre del 2015. Uno de los principales estragos que causó este desastre natural en Mascota, Jalisco y sus comunidades cercanas fueron pérdida de materiales dentro y fuera de los hogares, gran cantidad de sembradíos, animales, así como la alerta por infecciones sanitarias a causa del desbordamiento del río de Aguas Negras. A continuación, les mostraremos algunas entrevistas a personas afectadas por el huracán Patricia, así como incluiremos una breve reseña de fotos y videos de lo ocurrido. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría platicar cuál fue su experiencia tras dicha catástrofe? Para nosotros fue muy difícil esta situación que vivimos con el huracán, porque no nada más fue la cuestión física de las pérdidas, sino que también el hecho de darte cuenta que no podías hacer nada, nos causó cierta intranquilidad a los que estábamos aquí y a los que estaban también fuera. Es que nosotros estábamos dormidas cuando una nuera que vivía aquí abajo nos habló y nos dijo: levántense, porque el agua ya entró aquí adentro, ya el río ya está nadando en el agua. Levántense, y subió arriba también, porque ahí estaba un muchacho arriba y ya le dijo: vente, porque ya el agua ya está llegando aquí. Pues cuando nos hablaron en las 2 de la mañana, que si ya se estaba metiendo el agua a mi casa, me levanté y ya iba el agua por la sala. Y me asomé acá y era un río aquí en la calle. Pues no nos dábamos cuenta hasta que una cuñada me habló por teléfono, estábamos dormidas y cuando ya se había metido el río. Y cuando bajamos, pues ya el río ya iba como a 3 cuadras. Y pues sí, fue una cosa muy que no pudimos, pues nos sorprendimos. Muy mal porque perdí mucho, pero lo bueno que no hubo muertos, eso es lo mejor. ¿Tuvo demasiadas pérdidas materiales? Ah, sí. ¿Cuáles? Me acuerdo que tuvimos unas 3 computadoras que se mojaron y que quedaron inservibles. Teníamos una videocámara. Sí, el refri, la lavadora y ropa. La lavadora y la estufa. Así como cobija, ropa, camas, lavadora, refrigeradores. La ropa, el calzado, mi sala me la tiraron, me tiraron muchas cosas. El refri de la cocina también ya no sirvió. ¿Qué recomendaciones nos daría en caso de que nuevamente Mascota se viera afectado por un fenómeno natural? Pues yo en lo que más he pensado es en tener todo lo que son tus cuestiones personales, tener todos tus documentos en un portafolio, que en el momento en que pueda volver a suceder algo, que sea de las primeras cosas que se rescate. Creo que es lo más importante. Pues guardar mis papeles de importancia, que tengo de importancia. Estar uno prevenido, ¿verdad? Tener las cosas guardadas, los papeles de importancia. Pues estar a tanto de que lo que nos digan lo de Protección Civil y tener papeles a la mano. Pues mira, en primer lugar, ya con esto que nos pasó, ya vamos a tener una experiencia para, en caso de eso, mejor salirse, ¿me entiendes? Porque a nosotros decían que nos habían avisado, a nosotros no nos avisaron que nos salieran. Decían, es que les avisamos en ningún lado, en ningún rato nos avisaron, porque yo no salgo, aquí estoy, y no es cierto, no nos avisaron. ¿Estás grabando, Carmen? Oh, ahí en la esquina en la esquina izquierda de arriba, en ese botón que es el apretando. Cuando me voy hasta el cuello. Espera.
Última grabación del día porque ya se descargó. ¿Habrá pescado? Estamos en la puerta del medio, grabando el río, pasando para Tecuani. A casi 3 años aproximadamente de que Mascota sufrió este fenómeno natural, la comunidad mascotense se siente agradecida porque no sufrió pérdidas humanas. Cabe mencionar que hay que hacer hincapié a las sugerencias que las personas afectadas nos dan. No olviden cuidar sus documentos importantes y mantener resguardadas pertenencias de mayor valor.